Amigos de Polifonía y Náufrago, he abandonado la feliz estancia de mi hogar para hacer esta introducción en un monasterio, el monasterio de Santa Fe, cerca de Zaragoza, derruido, abandonado, lo cual no viene al caso, porque... Bueno, sí que viene al caso, porque en el libro sí que aparece cierta destrucción monacal. No cuento más. ¿De qué libro estoy hablando? Nada más y nada menos que de El nombre de la rosa. The Name of the Rose. The Name of the Rose. No, porque es de Umberto Eco. Sería en italiano más bien. Il nome della rosa. Caro amici, de eso vamos a hablar hoy. Pero desde un punto de vista que hasta ahora no habíais conocido. Hace calor, hace calor. Amigos, el calor para los camellos. Nos volvemos a casa y os sigo explicando. Aquí estamos más fresquitos. Menuda transformación en un momento, no solo térmica, sino también estética. Incluso se me ha cortado el pelo. Pero bien, cambiemos de gafas. Dejemos que la única pluma que hay aquí sea la monacal. Vamos allá. Vamos con El nombre de la rosa. La novela, como hemos dicho, de Umberto Eco. Umberto Eco, que no había publicado hasta este momento ningún tipo de obra de ficción, siempre habían sido temas de estudio, y que se aventura en el género de ficción con un éxito clamoroso. ¿De qué habla El nombre de la rosa? Si veis por ahí reseñas o leéis o resúmenes o estudios o cualquier tipo de análisis, normalmente dirán que es una novela policial. Es cierto, situada en la Edad Media, es cierto, nada más no es cierto, es mucho más que eso. Porque en El nombre de la rosa está en juego el futuro de Europa. ¿Cómo es esto posible? ¿Por qué estamos hablando en Filosofía para náufragos? Oh, le acabo de dar a la cámara. ¿Por qué estamos hablando en Filosofía para náufragos del nombre de la rosa? Una novela de ficción, policíaca. ¿Hemos cambiado de género? No, amigos, no. Seguimos con lo nuestro. Trataré de explicarme. La novela está narrada por Atso de Melk, que es el que hace de narrador y es uno de los personajes. Atso de Melk la escribe ya siendo un anciano. Y cuenta lo que acaeció en una abadía benedictina en el año 1327, en el invierno, durante 6 días, el periodo en el que se desarrollan todos los hechos es de 6 días. Lo que acaeció en una abadía benedictina en los Andes, cuando acompañaba a su maestro y orientador, Guillermo de Baskerville. Guillermo de Baskerville es un franciscano muy sabio que acude a esa abadía con una misión. ¿Cuál es esta misión? Es preparar un encuentro entre los líderes llamados espirituales de los franciscanos, hay una especie de división entre los franciscanos, bueno, los líderes espirituales, con una legación papal. ¿Para qué? ¿Qué tienen que tratar? Tienen que tratar, hay un conflicto, en esos momentos muy grave, interno en la Iglesia y que afecta también a la estructura política de Europa. Por una parte, el papado, que está en Aviñón, en esos momentos el Papa reside en Aviñón, Juan XXII, y por otra parte el Imperio, liderado en ese momento por Ludovico IV de Baviera. En ese conflicto hay cuestiones, digamos, ideológicas también en cuanto al sentido de la pobreza, de los bienes, y con ello del papel que debe desempeñar la Iglesia en relación a la política. Es decir, que debajo subyacen temas muy importantes, más allá de lo que la propia orden franciscana en esos momentos está poniendo en juego. Bueno, luego ya vamos viendo que más allá de los asesinatos hay más contenido. Seguimos. Guillermo de Baskerville se dice discípulo, seguidor de alguien que ha muerto pocas décadas antes, Roger Bacon. Roger Bacon, o Roger Bacon, o como queramos decirlos, vamos a llamarle Bacon, era un franciscano que es realmente el promotor del método experimental. Él lo que propone es el empirismo como vía de conocimiento, frente a otras tendencias que hay en la escolástica medieval, que en esos momentos está en plena efervescencia. Por eso lo dibujan como un tipo, en Guillermo de Baskerville, un tipo muy analítico, una especie de Sherlock Holmes medieval. Guillermo de Baskerville tiene amistad con otro franciscano, hermano de orden, que es Guillermo de Ockham, del que hablamos en otro vídeo, que es, digamos, la cumbre del nominalismo, la manera más extrema de nominalismo. Bueno, en la abadía, cuando llegan,
se encuentran con que ha fallecido uno de los monjes, uno de los benedictinos, en extrañas circunstancias. Y Guillermo de Baskerville, que es muy observador, muy empirista y muy observador, sospecha pronto que allí hay gato encerrado y que ha podido ser asesinado. Sus sospechas se van viendo confirmadas cuando aparecen nuevos hermanos asesinados, nuevos hermanos de benedictinos de la orden, no franciscanos, que de momento están solo junto con Azzo de Melk. Pues en principio, guiados por el buen saber del antiguo bibliotecario de Jorge de Burgos, piensan los hermanos benedictinos que hay algún fenómeno demoníaco, alguna explicación de tipo trascendente vinculada al Apocalipsis. Entonces ya tenemos un enfrentamiento entre, digamos, la superstición y la ciencia. Aquí nos va metiendo Umberto Eco lo suyo. Eco. Aquí tengo la bola del mundo, estorbando. No estorba la bola del mundo, vamos a dejarla planear sobre nuestras cabezas. Bien. Seguimos. Antropocentrismo en estos momentos. Seguimos. No nos volvamos locos. Para complicar más las cosas, va al monasterio benedictino un tipejo, porque lo sacan como un hombre bastante abominable, llamado Bernardo Gui, que es un inquisidor. Aprovecho yo, ya no Humberto Eco, sino yo, para meterle una postilla. La Inquisición no nace en España, la Inquisición nace en Italia y en Francia contra los albigenses y todo esto. A España llega más tarde. Bernardo Gui, mal tipo. Bernardo Gui representa la malvada o la malentendida ciudad de Dios, junto con toda persona estrecha de mente que pretende mantener la religión por encima de todo y por encima de los progresos de la razón, que son los que defiende directamente Umberto Eco. Es decir, hace una transmutación Umberto Eco de San Agustín. San Agustín decía que estaba por un lado los buenos cristianos, los santos, o los que procuraban la santidad, que construían la ciudad de Dios, y por otra parte estaba la ciudad del mundo, la ciudad de los hombres, que en convivencia, todo esto, que la boicoteaban, que iban por otra línea. Pero Umberto Eco le da la vuelta y dice, no, los que defienden esta ciudad de Dios son los malos. Son los fanáticos, estrechos, sin miras, mientras que los que están de espaldas a este modelo de cristianismo, los que tienen una mentalidad distinta, los que son más del mundo, son los que sanean la sociedad. Que no digo con esto que los fanatismos sean buenos, faltaría más, o que la razón sea mala, sino que el progreso, la luz, va a venir por esa vía nominalista que encarna el franciscano Guillermo de Baskerville. ¿Qué va a traer el nominalismo a Europa? Pues entre otras cosas el protestantismo. Entre otras cosas la increencia religiosa, la atomización religiosa y la increencia religiosa. Luego intento aclarar este punto. No alborotarse. Las tesis nominalistas de Occam son muy problemáticas. Son muy problemáticas porque Dios deja de ser el Logos. Recordemos lo que decía en el Evangelio de San Juan, en el principio era el Logos y luego era Dios. La segunda persona de la Trinidad en los Evangelios, en el de San Juan en concreto, la identifica con el Logos. Evangelio, recuerdo que está escrito en griego, con lo cual cuando San Juan habla del Logos, no es una traducción interpretable, no, es que sabe de lo que está hablando de el Logos. Cuando habla del Logos, habla del Logos. Es decir, que Dios es razón, Dios es palabra, Dios es sentido, eso dice San Juan. Pero Occam hace que estos atributos divinos no sean tales o sean secundarios. Para Occam lo que prima en Dios es la pura voluntad, que se convierte en arbitraria, puesto que Dios no está sujeto a la razón. Cuando en San Juan Dios era la razón, era el sentido, era el logos. Pero el nominalismo de Occam entiende que eso es una limitación para Dios, porque se tiene que sujetar digamos, a una coherencia. Y Dios no tiene por qué hacer eso. Dios es pura voluntad. Por eso,
el joven Atso de Melk hará una reflexión en la parte final del libro que os voy a leer. Os pongo en situación. Spoiler, spoiler, spoiler. Se encuentran su maestro y él frente a la destruida biblioteca de la abadía y se sienten fracasados, aquellas cosas no les ha ido bien, el maestro se desahoga ante su discípulo, el discípulo le dice que ánimo, no es para tanto. Y bueno, entonces el maestro le dice, habla Guillermo de Baskerville, es difícil aceptar la idea de que no puede existir un orden en el universo, porque ofendería la libre voluntad de Dios y su omnipotencia. Así la libertad de Dios es nuestra condena, o al menos la condena de nuestra soberbia. Están hablando de un asesinato, pero fíjate lo que nos está metiendo aquí Umberto Eco. Nos está metiendo pura doctrina nominalista, que es en la que vive Guillermo de Baskerville. Y ahora añade Atso de Melk, que es el narrador y uno de los discípulos de Guillermo de Baskerville. Por primera y última vez en mi vida me atreví a extraer una conclusión teológica. Pero ¿cómo puede existir un ser necesario totalmente penetrado de posibilidad? ¿Qué diferencia hay entonces entre Dios y el caos primigenio? Afirmar la absoluta omnipotencia de Dios y su absoluta disponibilidad respecto a sus propias opciones ¿no equivale a demostrar que Dios no existe? Si matar está mal porque Dios ha decidido que esté mal, pero podía haber decidido que esté bien, digamos, si es puro arbitrio o capricho de Dios el que una cosa esté bien o mal, porque en sí misma no está bien ni mal, solo está en función del deseo de Dios, ¿no equivale eso al azar? ¿No equivale eso a que azarosamente se ha organizado el cosmos y tenemos un código de conducta que podía haber sido otro? Que puede Dios crear un cosmos en que matar esté bien. ¿Veis lo que digo? Aquí no se está jugando simplemente un asesinato, se está jugando lo que va a ser el futuro de Europa y por tanto de Occidente. Se está jugando el sentido del conocimiento, la fuente de conocimiento, se está jugando la verdad y la mentira. Se cita, por ejemplo, también en distintos momentos el averroísmo. El averroísmo latino, llamado latino porque es una interesada interpretación de Averroes, lo que decía es que la fe y la razón no tenían por qué llegar, podían ser igualmente verdaderas, pero no tenían por qué llegar a los mismos resultados. Es más, podían llegar a resultados contrarios. Y ambas conclusiones serían igualmente válidas. ¿Qué hace con esto el averroísmo? Realmente lo que hace es decir, bueno, yo puedo dar la espalda a la fe y dedicarme a sacar conclusiones que pasando de la fe. Y decir, no, es que según la fe esto es así, pero según la razón voy por otra vía. Ojo, tuvo mucha influencia el averroísmo, el averroísmo latino, en la Universidad de París, que entonces era, bueno, el centro del conocimiento del mundo. Y de hecho se las vio y se las deseó Santo Tomás de Aquino frente a los averroístas y luego también acusado de la su vez de averroísmo. Cosa en la que voy a entrar. Porque el doctor Angélico, como se le conoce a Santo Tomás de Aquino, también tiene mucho protagonismo aquí. Como no podía ser de otra manera. Tomás de Aquino ha muerto unas décadas antes, es más o menos contemporáneo de Roger Bacon, y lo que ha hecho ha sido tomar el legado aristotélico que ya había ido llegando a los pensadores medievales. Lo que pasa es que había llegado fundamentalmente a través de autores árabes que daban su propia interpretación. Pero en estos momentos, ya a partir del maestro de Santo Tomás de Aquino, de San Alberto Magno, ya había ido penetrando fuentes más limpias, digamos, del pensamiento de Aristóteles. Bueno, Santo Tomás de Aquino es la plenitud. Y lo que hace es coger el pensamiento aristotélico e iluminado por la fe, ponerlo al servicio del pensamiento cristiano. De hecho, desde Santo Tomás de Aquino hasta hoy, lo que es doctrinalmente la Iglesia ha puesto sus pilares en Aristóteles vía tomista, vía Santo Tomás. Santo Tomás en vida había tenido respaldo de Papa, respaldo del rey de Francia, San Luis, pero también había sufrido graves ataques y también su obra había estado condenada, por ejemplo, en la propia Universidad de París. Sin embargo, estamos unas décadas, 3 décadas y media o así, posteriores a la muerte de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino ya ha sido en estos momentos canonizado, pocos años antes de que sucedan estos hechos misteriosos, luctuosos e inquietantes en la abadía benedictina, y tiene una influencia incontestable. Todo lo que viene de Santo Tomás de Aquino y con ello lo que va llegando de Aristóteles se siente ya directamente como fuente segura para la Iglesia. Y aquí es donde aparece una obra aristotélica que es la que mueve los pilares de la abadía y amenaza los pilares de Europa. ¿A qué obra me refiero? A esta. Bueno, a esta realmente no. A la segunda parte de esta. Es delgadita. La poética de Aristóteles.
Publicaciones amanuenses. Bueno, la poética de Aristóteles tiene... Uy, el mundo, la hueá del mundo, voy a quitarla. Me está estorbando. La poética de Aristóteles tiene dos partes, two parts. La primera parte, this one, que habla de la tragedia y de la epopeya. Esto no es la metafísica, que eso ya no es tan fácil. Y una segunda parte que no ha llegado hasta nosotros, o a la que aluden distintos autores, pero en el fondo que no disponemos de ella. Ni se disponía en 1327 cuando se producen los terribles crímenes en la abadía benedictina, que habla de la comedia y de la sátira, conocida como poesía yámbica, la sátira. ¿Por qué es tan inquietante? Spoiler, 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 porque en la novela se dice que viene a hacer una especie de elogio del humor, de la comedia, de la sátira, y que Aristóteles, eso es una hipótesis que establece Umberto Eco, y que Aristóteles la muestra como una vía de conocimiento también. ¿Y por qué es tan peligroso? Entonces decimos, pues si es una vía de conocimiento. Pues según dice uno de los personajes, que llamémosle asesino, porque la risa quita el miedo, y sin miedo no hay castigo, y sin castigo no hay normas. Sin embargo, a mí me gusta explicarlo de una manera mejor, porque me pareció muy luminosa una definición que dio de sentido del humor un ministro español que tuvimos, sobre el que se hacían muchos chistes, un ministro de Asuntos Exteriores, que se llamaba, y se llama, porque que yo sepa está bien, no tengo ni idea, pero vamos, sigue vivo, Fernando Morán. Y una vez le preguntaron a don Fernando Morán, ¿qué es el sentido del humor? Y él dijo, el sentido del humor es saber relativizar las cosas. Grandísima definición. Concisa, clara y yo creo que muy acertada. Ahí está el peligro de esa segunda parte de la poética, de que el humor, la comedia, puede relativizar las cosas. Y eso supone una amenaza si se tienen establecidas bases inamovibles, como han sabido todos los regímenes totalitarios. Bien amigos, he dado algunas pistas de la novela. La novela es mucho más, pero la novela lo que tenéis que pensar es que, además de los crímenes, que es un anzuelo que nos pone inteligentemente Umberto Eco como hilo conductor, como intriga, como crearnos expectación, hay mucho más. Está el germen de la historia de Europa, de nuestra historia, de Europa y de América, porque realmente de Occidente. Y esto lo explica muy bien un sabio como es Umberto Eco, en un librito que sacó después, que lo podéis descargar en PDF en internet, que se llama Apostilla a El nombre de la rosa, en el cual dice lo siguiente. Es inútil decir que todos los problemas de la Europa moderna, tal como los sentimos hoy, se forman en el medievo, de la democracia comunal a la economía bancaria, de las monarquías nacionales a la ciudad, de las nuevas tecnologías a las revueltas de los pobres. El medievo es nuestra infancia a la que se necesita siempre volver para hacer la anamnesia. Anamnesia. Reminiscencia. Acto de volver a la memoria las ideas de los objetos olvidados. Advertencia final. El nombre de la rosa es un libro muy bien escrito, que engancha, por lo menos a mí, que contiene, pues, como distintos niveles, desde el más entretenido, más inmediato, que es el tema detectivesco, hasta niveles más profundos de conocimiento filosófico, de debate filosófico, que lógicamente llevan el enfoque que entiende más pertinente el autor. Lo que no quiere decir que no seamos críticos incluso con lo que el autor dice. Pero sobre todo quiero avisar de dos cosas. Una, hay alguna escenita subida. Eso está dicho. O sea que Humberto se nos pone picantón a veces. Segundo, hay una película muy famosa. La podéis ver si queréis. Con escenita subida también, lo aviso. 2 rombos. Pero que está alterada con respecto al libro. O sea, el desenlace de la película, desde luego, no es el del libro. Está cambiado. Entonces, si os queréis enterar de verdad de la historia del nombre de la rosa, bueno, de verdad, de la cinematográfica es una y esta es otra. Pero yo creo que tiene más chicha, más sentido esta. Así que, como siempre, quedo a vuestra disposición, amigos de Policía y Náufrago. Hasta la próxima, que no sé cuándo será. Nos vemos. Sed felices.
ocasiones oigo niños. Sigo oyéndolos. Cada vez más intensamente. Están contentos, por lo menos. Siguen. Tienen buena voz.